Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto de nueva cuenta. Vamos a continuar con la clase de Desarrolla Apps Profesionales con Excel y VBA. Esta ocasión, en la clase del día de hoy, te voy a mostrar cómo podemos agregar un buscador a nuestros formularios, pero la idea de este buscador no es que sea un buscador cualquiera, un buscador común y corriente, ¿verdad? La idea va a ser que este buscador sea un buscador universal. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo podamos utilizar en cualquiera de nuestros formularios, siguiendo la misma línea que hemos venido manejando, ¿verdad? De utilizar parámetros, utilizar configuraciones, utilizar todo aquello que nos pueda ayudar a controlar de cierta forma lo que estamos trabajando. Recordemos que hemos venido trabajando en una hoja donde hemos puesto ciertas configuraciones, nombres de objetos, algunos datos que hemos venido guardando en algunas hojas. Esta parte va a ser algo similar, pero todo ello enfocado siempre, como vamos a hablar de un buscador que vamos a colocar en un formulario, entonces este buscador va a tener que estar relacionado obviamente con ese formulario y a su vez el formulario, como hemos visto, está relacionado con una tabla. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con todo esto? Lo que pretendemos hacer es que este buscador sea un buscador que pueda ser utilizado en cualquier formulario, como lo comenté al principio, pero que cuando hagamos una modificación, ya sea una mejora o alguna corrección, pues simplemente la tengamos que hacer, ¿verdad? En un solo lugar y que no tengamos que estar recurriendo a cada formulario o a cada parte en la que lo hemos puesto para que de cierta manera esa mejora que le hagamos o esa corrección o esa modificación al código, qué sé yo, ¿verdad? Pues que sea un poquito más fácil el darle ese mantenimiento. Entonces, acompáñame para que vayamos viendo de qué trata y vayamos a explicar la parte esta del buscador. Tengo aquí mi pantalla principal, que ya hemos venido trabajando con ella. Voy a cerrar esta ventana para irme a mi buscador. Ok, primero de primera instancia, voy a ir a la hoja PS Objetos, que es en la hoja que ya hemos estado trabajando y que dijimos que íbamos a guardar aquí ciertos datos de nuestros objetos, como es el caso del nombre del formulario, el título, que si va a estar maximizado o no, el nombre de la tabla en el que se guardan esos registros de ciertos formularios. Vamos a agregar aquí, al final, he agregado ya, me he adelantado un poco, eh, tengo aquí una columna que es la columna buscar y tengo otra columna que es el campo buscar. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Bueno, la diferencia es sencilla, que una hace referencia a la columna, ¿verdad? En la que se encuentra el dato que vamos a buscar y la otra simplemente vamos a ver que este dato que aparece aquí, el de folio, código y en la columna J, realmente hace referencia al encabezado, ¿verdad? Al encabezado, en este caso de la hoja entradas, de la hoja entradas, que en este caso tiene tabla, es la tabla entradas, esta que tengo por acá, esta, ¿verdad? Y me dice que va a buscar en la columna C, que es esta de aquí, y el campo, ¿verdad? En el que voy a buscar, pues es el campo folio. ¿Para qué ocupo ese que dice folio? ¿O para qué ocupo esa columna que dice campo? Ahorita te voy a mostrar. Y básicamente lo que tiene aquí, tiene una fórmula nada más utilizando la función indirecto para obtener el encabezado de la tabla, pues de la tabla de la que se trate, ¿no? En este caso de la tabla entradas, en este caso de la tabla materiales, la tabla salidas y la tabla clientes. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente con la función indirecto concatena el nombre de la tabla o el nombre de la hoja en este caso, ¿verdad? Y la celda haciendo referencia a qué? A la columna que tenemos aquí y a la fila número 1 porque pues el dato, recordemos que dijimos que vamos a estar trabajando con las tablas o con las hojas y que siempre nuestros encabezados van a estar en la fila 1. Entonces, básicamente, tengo aquí la columna en la que está el dato o donde se encuentra el dato que voy a buscar en ese buscador, ¿verdad? Y tengo aquí el nombre del encabezado. Ahorita te voy a explicar para qué le puse el nombre acá. Mencionaba que este buscador
la idea es que lo podamos utilizar, ¿verdad? En cualquier formulario. Entonces, para eso hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, ¿verdad? Que siempre obviamente vamos a buscar en un campo. La idea es que busquemos siempre que busquemos en un campo, ¿verdad? Donde el registro sea único. ¿Ok? O sea, este buscador va a funcionar en cualquier formulario, pero claro, o sea, como se trata de que sea un buscador que sea universal y que lo puedas adaptar a cualquier formulario, pues obviamente también va a tener sus limitantes en el sentido de que vamos a poder buscar únicamente en un campo, en el campo que especifiquemos aquí, ¿no? En la columna. Si tú quieres hacer un buscador distinto que pueda buscar en cualquier columna, bueno, tendrás que hacerlo de manera independiente. Este buscador que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Es para buscar únicamente en la columna que nosotros le indiquemos aquí. ¿Ok? En la columna que yo le indique aquí es donde el buscador va a ir a buscar. En el caso de tabla entradas, dice que va a ir a buscar en la columna C. Entonces, si yo vengo a la columna C, va a buscar el número de folio, ¿verdad? Entonces, lo ideal, como decía, es que cuando vayamos a buscar un dato, pues ese dato sea único, ¿verdad? Y si no es único, pues lo que va a hacer es que va a encontrar el primero y nos va a regresar la referencia al primero. Ok, entonces te voy a mostrar ya el formulario. Tengo un formulario, o mejor dicho, tengo ya los formularios, les he agregado la parte esa. Voy a abrir el formulario de materiales. Aquí lo tengo. Este formulario de materiales tiene, comparado con los formularios de la clase anterior, he agregado el buscador y he agregado también unos iconos para navegar entre registros. Si en algún momento de tu vida como programador te ha tocado trabajar en una base de datos de Access o has trabajado en una base de datos de Access, probablemente hayas visto que la base de datos de Access o las tablas de Access tienen una barra de navegación así muy pequeñas en la parte inferior izquierda o a veces en el centro, donde te puedes desplazar entre los distintos registros. Si la tabla tiene 100 registros, el que te manda al último, pues te manda el registro número 100, el que te dice ir al primer registro, pues te manda el primero, y hay uno que permite navegar hacia adelante y otro que te permite navegar hacia atrás. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, pretendemos hacer con estos iconos que tenemos aquí. El código ya está, los iconos ya están, pero en esta clase únicamente voy a explicar lo del buscador, ¿ok? Este buscador, recordemos, la idea de este curso es hacer o construir aplicaciones profesionales, y con profesionales, pues estamos hablando y estamos diciendo que vamos a dotar a nuestros formularios de un buscador. Cualquier formulario que nosotros desarrollemos, obviamente que sea un formulario donde se captura información, donde se da de alta, se modifica o se borra información, regularmente debería de tener un buscador, ¿verdad? Deberíamos de dar esa opción al usuario de tener un buscador donde pueda buscar él por una columna, por dos columnas o por tres o por cualquier columna de la tabla. En esta ocasión, como mencionaba hace unos minutos, es un buscador universal. La idea es que te transmita la idea cómo hacerlo, ¿verdad? Tú lo puedes modificar, le puedes agregar cosas y todo lo demás, pero la idea principal aquí la vamos a dejar en la clase del día de hoy. Entonces, tenemos y dijimos que íbamos en esta clase vamos a tocar únicamente el punto del buscador, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? He agregado una etiqueta únicamente para indicarle buscar en, a qué se refiere o por qué dice buscar en, por qué no dice únicamente buscar, y para que yo escriba el dato que voy a buscar y le haga clic en buscar. Bueno, esto de buscar en tiene que ver con la columna esta de acá, ¿verdad? La idea es que cuando yo abra el formulario, este formulario que es el formulario de materiales, que a su vez el formulario de materiales que le tenemos acá, el objeto, este formulario materiales, que tiene a su vez asignada, ¿verdad? O guarda sus datos o tiene relacionada la tabla TBL materiales, pues con esos datos ya podemos construir esta parte de acá, ¿verdad? Y ya podemos indicarle al formulario, ¿verdad? Automáticamente, solamente con el hecho de abrirlo, ya vamos a guardar acá. Recordemos que tenemos unas variables globales. He agregado una variable que se llama columna buscar. Perdón. Dame un segundo. En esta de acá, en el de entradas. He agregado una columna que se llama campo buscar.
También el de la columna buscar, pues ese creo que ya lo tenía por ahí y hace referencia a la columna esta de aquí. Y básicamente lo que voy a hacer en esta variable global que tengo aquí, al inicializar el formulario o al abrirlo, lo que estoy haciendo pues es que estoy asignando también a la variable campo buscar, le estoy asignando el dato que tengo allá en la columna J de mi hoja, en la columna J de mi hoja esta, ¿verdad? Recuerda que aquí en el objeto WS objetos que tenemos por acá, me voy a regresar nada más poquito. Recordemos que aquí cuando hicimos el set, pues le indicamos de qué hoja se trata, ¿verdad? Perdón, esta no es. Bueno, sí, objetos. Aquí tenemos, hace referencia a la hoja objetos y por acá pues ya tenemos los datos, ¿no? De cuál, ¿no es cierto? Por acá debo de tener otro set. Objetos. Ah, ok, es para poner el título, el nombre de la tabla, acá está. Tabla, la variable tabla va a guardar el nombre de la tabla que va a estar en la columna E de la hoja objetos y recordemos que fila la obtuvimos acá de buscar el nombre de nuestro formulario en la columna B de la tabla objetos. Ok, esa parte ya la habíamos visto, solamente estoy recapitulando. Y lo que he agregado entonces, he agregado en la variable global campo buscar y le he asignado el valor que tengo acá que refiere a la fila J, perdón, a la columna J de la fila en la que se encuentra el nombre del formulario, que básicamente la coordenada sería esta de acá. Entradas, fila 4, columna J. Entonces esta parte me va a dar folio y esta parte, lo que estoy haciendo aquí, después de que lo asigno a la variable global, le estoy diciendo que se lo asigne a el control texto buscar, que no es otro nada más que este que tengo aquí. Ese se llama texto buscar. Entonces, cuando el formulario se abra, se va a poner el título, mejor dicho, se va a poner el texto que yo tengo allá. Aquí dice folio. Si yo cambiara el texto de mi columna en mi tabla TBL entradas, pues aquí cuando la siguiente vez que lo abra, pues aquí también se va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso dice buscar en, va a buscar en el campo folio, ¿ok? En el campo folio es donde va a buscar. Y quiere decir que lo va a venir a buscar en este campo, o sea, no lo va a venir a buscar aquí, sino en la columna folio de la tabla TBL, en este caso de las entradas, ¿ok? Entonces, esa es la parte en la que se llena ese campo, únicamente es para que tengamos ahí como que una ayuda visible. Si yo me salgo, mira, si hago clic se desaparece, ¿ok? Si me salgo y no escribo absolutamente nada, se vuelve a poner el mismo texto. Si yo escribo cualquier otro dato, aquí, y me salgo, ahí no se quita. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a mostrar por qué no se quita. Y si yo hago clic en buscar, pues entonces me debería de buscar. Aquí tengo, mira, tengo el folio número E-0001. Quiero buscar el E-0002. Le doy en buscar y si lo encuentra, me debería de dar los datos que le corresponden a ese folio. Ojo, me voy a cambiar a la tabla entradas para que podamos ver esa parte. Voy a buscar el E-0030, ese obviamente no existe, ¿verdad? Le voy a dar clic en buscar y me dice que el valor buscado y me da el dato no existe en la tabla entradas, ¿ok? Entonces, todos estos datos, ya sea este mensaje que me muestra y todo lo demás, el mensaje ese debería de ser, no lo vamos a tener que escribir en cada formulario de manera no lo vamos a tener que teclear, ¿ok? La idea obviamente es que todo esto lo hagamos a través de una función para que esta función nos ayude a gestionar en cualquier formulario que nosotros lo tengamos. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo escribo el texto de un folio que sí exista, en este caso, bueno, el número 2, como les decía, en teoría, este campo debería de buscar en un campo, ¿verdad? Que tenga registros únicos o valores únicos. El caso del folio no es un registro único, perdón, no es un valor único. ¿Por qué? Porque habla de entradas, entonces el folio seguramente se va a repetir, ¿verdad? Se puede repetir varias veces, tantos como códigos diferentes sean. Entonces, pero independientemente de eso, si yo busco el 2, me debería de traer la información del primero que encuentre. Entonces le voy a dar clic en buscar y aquí tengo, me dice que es el ID 4. Efectivamente, si yo vengo a la tabla y veo, aquí lo tengo, ¿verdad? Dice que es el PR-002.
me dice que es el folio 2, dice que es un teclado del 2021, 25, 5 y 125. Ahí está. Entonces el buscador funciona, si en caso de que no se encuentre, ¿verdad? Me va a decir, obviamente, que no lo encontró. Ahora, yo aquí estoy buscando en la columna C, dijimos que en el folio. Si yo quisiera buscar en otra columna, por ejemplo, en la columna D, que es el código, ¿qué tengo que hacer? No tengo que venir a mover nada aquí, no tengo que venir a mover nada, absolutamente nada acá, porque si tú vienes a ver lo que hay aquí, te vas a encontrar que hay un código, ¿verdad? Que es el mismo para todos los formularios. Entonces, si yo quisiera venir a buscar en lugar del folio, en la columna C de la hoja o la tabla entradas, quiero buscar en la columna D, lo que tengo que hacer es venir a la hoja objetos y decirle aquí, en la hoja que sea las entradas, perdón, en la línea del formulario entradas, venirme para acá y decirle aquí que voy a buscar en la columna D. Cuando cambie aquí la letra D, se tiene que cambiar mi título aquí. En lugar de folio va a decir código. Cuando yo abra de nueva cuenta el formulario, me va a decir ahora que voy a buscar en código. Entonces yo tendría que buscar ya el código. Voy a cambiarme de hoja. Entradas. Ahora yo voy a cambiar o voy a buscar en el código. Por lo tanto, yo ya no voy a buscar por la columna C, sino voy a buscar por la columna D. Entonces aquí puedo venir a ponerle PRD-002 y me va a llevar, ¿verdad? Ahí está el ID 4, es el que tiene, perdón, ¿dónde está? PRD-002, acá está el ID 4, ahí tiene los datos. Entonces, como puedes ver, el buscador funciona en una columna o en otra columna. Si buscáramos en otra columna, por ejemplo, en descripción, pues considerar, obviamente, ¿verdad? Pues que debería de tener la parte esa de el texto, debería de traerlo, ¿no? Debería de coincidir el texto. Vamos a ver ahorita cómo le podemos hacer, si es que se puede hacer algo para que en caso de que el texto no lo tengamos que escribir todo, podemos utilizar comodines, qué sé yo, vamos a ver esa parte. Pero bueno, vamos a ver el código para que podamos entender cómo funciona este buscador, ¿no? Que la idea principal es esa, como decía al principio, poner este buscador o poderlo poner en cualquier formulario y que la configuración yo la tenga que hacer simplemente en la hoja PS objetos, que es la que es nuestra configuración global para cada una de las hojas y para cada una de las tablas, perdón, formularios. Algo que comentaba, no recuerdo si lo comenté al principio del curso, en la primera clase, y hace rato hacía mención también a las bases de datos de Access, si has tenido oportunidad de trabajar con ellas o si nunca las has visto, ni siquiera las conoces, pues comentarte rápidamente que una de las ventajas, obviamente, y de ahí es donde partimos, muchas verdad, de que Excel no es una base de datos, Access es un gestor de base de datos, pudiéramos decirlo, obviamente no se le compara con SQL Server o con cualquier otro gestor de base de datos, pero la ventaja que tiene Access contra el propio SQL Server, pues es de que aparte de que puedes manejar una base de datos, también tiene un entorno de desarrollo y tiene un entorno en el cual puedes crear formularios, ¿verdad? Cosa que obviamente SQL Server no tiene, ni MySQL, ni cualquier otro gestor de base de datos. Pero a lo que voy con esto es que en Access tú generas o desarrollas un formulario y al formulario simplemente le puedes asignar un origen de datos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que tienes la tabla clientes y tienes un formulario que se llama clientes. El formulario tiene una propiedad que se llama origen de datos y que ahí en ese origen de datos aparecen todas las tablas y tú solamente seleccionas la tabla que quieres, con la que quieres que esté conectada ese formulario y automáticamente ese formulario se conecta con esa tabla y automáticamente te pone todos los controles, o perdón, mejor dicho, todos los campos que tiene esa tabla y solamente tienes que arrastrarlos al formulario, cosa que obviamente no tenemos en Excel, ¿verdad? En los formularios, en los user forms, no tenemos. Entonces, ¿qué pretendemos hacer con esta tabla PS objetos en la cual indicamos el nombre del formulario, indicamos el nombre de la tabla a la que, por decirlo de alguna manera, está conectado, ¿verdad? Aunque no tenemos esa facilidad de decir, pues automáticamente tengo estos controles y los voy a arrastrar al formulario. Pero sí tenemos, tratamos de acercar un poquito esa parte para tener ligado el formulario con la tabla y al momento de gestionar información y todo lo demás, pues siempre lo vamos a hacer
ese formulario con esa tabla que tiene ahí, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que te quería comentar en cuanto a las cosas de Access, ¿verdad? Que obviamente tiene muchísima ventaja sobre desarrollar una aplicación. Entonces, voy a ir al código y vamos a entrar ahora sí a ver cómo es que funciona esta parte. La primera, vamos a ir a ver qué código tiene este cuadro de texto que cuando yo me posiciono en él, se desaparece la palabra código. Te fijas, ahora dice código, antes decía folio, ahora dice código. ¿Por qué? Porque lo que hace es traerme lo que está en la columna J de la tabla P, de la hoja PS objetos, ¿ok? Esa parte ya quedó. Entonces, si yo le hago clic, se desaparece, obviamente, para que yo pueda escribir lo que yo voy a buscar. Si no escribo absolutamente nada y me salgo, pues me aparece lo mismo, ¿verdad? Ahora, si yo le doy clic en buscar, me va a decir aquí error, ocurrió error, no coinciden los tipos, y este lo dejé, intencionalmente dejé este error, porque ahorita lo vamos a corregir, ¿de acuerdo? Entonces, si yo escribo algo diferente, pues entonces si me salgo, ahora sí, se queda el dato, si lo borro, se vuelve a poner el mismo tipo, el mismo dato de código, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero qué es lo que tiene esa parte, por si no trabajas o has trabajado con muchos eventos o procedimientos de los controles, ¿verdad? Regularmente trabajamos con el evento clic de los botones de comando o de una etiqueta o qué sé yo. Pero bueno, los controles como tal, en el caso del cuadro de texto, tiene además del evento clic o el procedimiento clic, pues tiene otros eventos, ¿no? Uno de ellos es el evento enter, que se refiere al momento en que nosotros entramos a ese campo. En el momento en el que nos posicionamos en ese control, ¿verdad? Ahí en ese momento se dispara ese evento. Quiere decir que lo que yo tenga aquí en este procedimiento, ¿verdad? Se va a disparar o se va a ejecutar cuando yo haga clic en ese campo. Fíjate que el evento se llama, recuerda que primero va el nombre del control, en este caso texto-buscar, luego seguido de un guión bajo va el nombre del evento, en este caso, perdón, no era el evento enter, era el evento after update, porque son dos eventos los que vamos a manejar, ¿ok? El enter, lo voy a seleccionar acá, el enter es cuando yo me posiciono, ¿ok? El que te estaba explicando. Cuando yo me posiciono, cuando hago clic en ese campo, automáticamente se ejecuta esta parte. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo único que está haciendo es que si el texto que contiene o lo que contiene ese cuadro de texto es igual a campo buscar. ¿Qué me dice campo buscar? Recuerda que campo buscar es mi variable global. Tú tienes que venir acá y revisar qué hace variable global campo buscar, de acá, ¿verdad? Que recuerda que se iguala en el evento inicializar. ¿Y qué es lo que se le asigna? Se le asigna lo que tenemos allá en la columna J, ¿ok? Entonces, lo que tenemos en la columna J se le va a asignar a ese control al momento de que lo abrimos. Por lo tanto, cada vez que abrimos ese formulario, cada vez que yo lo abra, va a tener lo que tiene allá en la hoja, en la columna J. Y lo que estoy haciendo aquí, simplemente le estoy diciendo, perdón, acá en el enter, aquí, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, hey, si el texto, cuando yo le haga clic en ese campo, si el texto que contiene mi campo, texto buscar, es igual a lo que tengo allá en la columna J, entonces quítalo. Va a ser igual a vacío. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay ninguna búsqueda, no he hecho ninguna búsqueda, entonces lo que quiero hacer es que voy a hacer una búsqueda, por lo tanto, solamente si el texto que contiene el campo es igual al que tengo allá en la hoja, en la columna J, pues entonces que me lo borre para que yo pueda escribir la parte que voy a buscar. ¿Ok? Ok, ese es en el evento enter. En el evento después de actualizar o en el evento after update de ese mismo texto buscar, que es mi cuadro de texto del buscador, lo que estoy evaluando ahora es, se va a ejecutar justo después de que yo me salga de ese cuadro de texto, cuando yo le dé tap en el teclado o cuando haga clic fuera de ese control en cualquier otro campo, se va a disparar este evento. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente le estoy diciendo que si no escribí absolutamente nada, pues que me vuelva a poner el texto, ¿verdad? En este caso de código, que es lo que aparece allá en la hoja PS objetos, ¿ok? Y punto. En caso de que fuera distinto, que yo hubiera escrito algo, pues entonces me va a dejar lo que yo escribí, porque solamente me va a volver a restablecer el valor original, ¿verdad? Siempre y cuando el campo esté vacío. Por eso, cuando ejecuto el formulario, me aparece código, que es lo que tengo acá, mira, abajo en mi fila 4, que es la que le corresponde, ¿verdad?
si yo me posiciono, el evento enter se ejecuta justamente cuando yo hago clic en ese campo, en ese momento se borra. Si yo me salgo sin escribir nada, se restablece, pero si escribo algo, se queda, ¿ok? Entonces, en ese momento ya me aparece para hacer la búsqueda. Ahora, teníamos por ahí un error. Dijimos que si tenemos, por ejemplo, el mismo dato, y si yo lo busco, dice aquí ocurrió error 13, no coinciden los tipos. ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues yo me tendría que asegurar primero, ¿verdad? De que si el valor que tiene aquí el campo este es igual a lo que tengo acá, ¿verdad? Pues quiere decir que no hay ninguna búsqueda, entonces el buscador o esta parte debería estar inhabilitada o que al hacerle clic, pues simplemente me diga que escriba el texto a buscar, ¿no? Entonces vamos a ir a corregirlo. Entonces voy a ir acá y vamos a cambiar primero esa parte. Voy a ir al evento clic de esta etiqueta que tengo aquí. Voy a ir al código y aquí en el evento clic prácticamente tengo todo lo que es el buscador. ¿Ok? Pues voy a cerrar esto, voy a hacerlo un poquito más para acá, para que podamos ver toda la parte de acá. Ok, empecemos. El buscador obviamente ya lo tenemos. El hecho de hacerlo, fabricarlo desde cero, obviamente nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer, como hemos venido haciendo, explicar el funcionamiento, porque creo que esa es la parte que necesitarías. El buscador ahí está, tú le puedes cambiar los colores, tú le puedes cambiar el texto, pero el código pues ahí está, esa es la parte funcional. Si tú crees conveniente cambiarle algunas cosas, pues cámbiaselas, ¿verdad? Pero la idea es transmitirte, o mejor dicho, transmitirte obviamente la idea, pero pasarte ya la herramienta funcional, ¿verdad? Para que tú la puedas implementar en tus proyectos y recordemos que todo esto, ¿verdad? Pues aplica y suma para que nuestras aplicaciones sean más funcionales y de cierta forma podamos decir que es más profesional porque cumple con lo que deberían de cumplir, ¿verdad? La mayoría de las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorita vamos a ver lo que es el evento clic del botón buscar, ¿ok? Todavía no vamos a ver la función porque la parte que está aquí no es la función en sí, ¿verdad? Vamos a ver ahorita qué es lo que hace esta parte y vamos a ver para qué nos sirve. Bueno, tenemos una variable, la variable NF, pues que se refiere al número de fila, ¿ok? Lo voy a poner acá. Y número de fila, si te preguntas a qué fila me refiero, pues no es otra cosa nada más que en el número de fila que vamos a encontrar o que se encuentra, ¿verdad? El dato que estamos buscando, porque lo que vamos a hacer es eso, el buscador funciona de esta manera. El texto que yo tenga o el texto que yo vaya a buscar, lo que yo escriba ahí en el campo para buscar, ¿verdad? Se va a ir a buscar en aquella columna, ¿verdad? En la que hemos indicado allá en la hoja PS objetos y donde lo encuentre, ¿verdad? Pues me va a decir qué número de fila es y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Entonces, es sencillo, pero como siempre he dicho, ¿verdad? O sea, la función o el procedimiento puede ser muy sencillo. Quizás a lo mejor digas, no inventes, está bien fácil, pero pues no a cualquiera se le ocurre, ese es el asunto, ¿no? Entonces, ahí es la parte donde lo sencillo se convierte en interesante, ¿verdad? Y lo interesante, pues, suma mucho a las cosas que estamos haciendo. Entonces, ok, tenemos aquí el número, aquí en esta variable NF vamos a guardar el número de fila y la variable R va a ser el resultado de la función PS buscar, ¿ok? Entonces, en NF vamos a guardar la fila, vamos allá. Primero, lo primerito que vamos a hacer, mira, tenemos aquí una evaluación. Si texto buscar está vacío, si mal no recuerdo, el uso de la función NZ ya la habíamos explicado en clases anteriores, y si no, rapidito nada más, la función NZ me ayuda a evaluar para que yo no haga, es como una forma más corta de hacer un sí o un if, ¿verdad? Y comparar un texto de que si está vacío o no. Lo que está haciendo aquí es que esta función, en caso de que hace una evaluación, el NZ me dice, ok, ¿qué valor quieres evaluar? Pues lo que tenga este campo. Y le estoy diciendo aquí que si es igual, aquí le estoy diciendo que en caso de que esté vacío, me regrese vacío.
y lo que estoy haciendo acá, pues lo estoy comparando, ¿verdad? Que si sea diferente a vacío. Por lo tanto, si el campo está vacío, perdón, si no está vacío, entonces va a continuar, ¿no? Entonces, si el campo no está vacío, voy a empezar a evaluar. O sea, si hay escrito algo en el campo texto buscar, entonces entro aquí y voy a empezar a evaluar toda esta parte. Pero antes de esto, yo tendría que hacer la parte esa de que si dentro del campo texto buscar está el texto, que es el nombre de la columna que tengo en la columna J, ¿verdad? Pues no debería de permitirme buscar, porque en teoría, en realidad no he escrito nada para buscar, porque es el mismo nombre del encabezado. Entonces, aquí tengo que hacer esta modificación. Y aquí lo que voy a hacer es que si el texto está diferente de vacío, voy a entrar aquí y aquí le voy a poner, ok, si es diferente de vacío, pues de primera instancia voy a entrar porque va a decir en este caso, por ejemplo, código, pero ahora lo que voy a decirle es que si punto texto buscar es igual a campo buscar, entonces este campo buscar recuerda que es el que guarda lo que tengo allá en la columna J. Por lo tanto, si lo que tiene el cuadro de texto del buscador es igual a lo que tengo acá, pues entonces no debería de permitirme buscar. Entonces automáticamente aquí le voy a decir exit sub, pero le voy a mandar un mensaje, voy a tomar un mensaje como este, y le voy a decir, pues para que sepa que tiene que escribir algo, le voy a decir aquí simplemente, favor de introducir el texto a buscar. Es más, lo podemos hacer todavía mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, favor de introducir le vamos a poner no sé si sea correcto, y le vamos a decir acá, campo buscar, a favor de introducir, ok, vamos a ver, y le estamos dando un mensaje PS Critical para que sea rojo, ok, y el 5, recuerda que son los segundos que va a tardar en desaparecer ese mensaje. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle aquí en if. Por lo tanto, si el campo, si está escrito, por ejemplo, aquí, dice código. Si yo le hago clic en buscar, me debería de desplegar el mensaje. Ahí está. Favor de introducir el o el código. No sé si esté correcto eso de el o la. Pongo el o la por el caso de que fuera no sé, a lo mejor una fecha y que diga la fecha, ¿no? Bueno, esa parte ahí tú la modificas. Solamente que nos faltó una parte, favor de introducir el código o la fecha que deseas buscar. Punto. Ok, entonces de esta manera, si le damos clic en buscar, sin haber escrito nada, si me aparece el mismo dato del encabezado de la columna de mi tabla, pues me va a decir simplemente que escriba algo, ¿no? Si no escribo nada y si le doy clic en buscar, me dice lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si me salgo o no escribo nada, no pasa absolutamente nada porque está vacío, ¿ok? Perfecto. Entonces, esa parte ya quedó. Vamos a continuar entonces revisando el procedimiento clic. Esta parte ya la vimos, fue lo que agregamos ahorita. Luego viene un dato aquí. Esta parte es interesante porque has de saber que cuando hacemos un buscar B, ¿verdad? Ya sea que hagamos un buscar B o que hagamos un coincidir en la hoja de cálculo, recuerda que cuando buscamos un valor numérico y lo buscamos en la tabla o en la matriz que lo vamos a buscar, pues esa columna también debe de ser numérica, ¿verdad? Recuerda que si son valores numéricos, pero el otro lo tiene como formato de texto, pues automáticamente nos va a marcar un error NA, ¿ok? Entonces, esa parte es la que vamos a controlar aquí también. Entonces, lo que estamos haciendo es que, como el buscador es universal, dijimos, puede ser que yo esté buscando un texto, como es el caso del código o como es el caso del folio,
¿verdad? Pero ¿qué tal si yo decido buscar un valor numérico, como es el caso del ID? El ID es un valor único, entonces en algún momento yo pudiera optar por establecer que mi buscador busque en la columna, en una columna numérica. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es que en caso de que el dato que yo voy a buscar, ¿ok? En caso de que el dato que yo voy a buscar es un valor numérico, ¿verdad? Pues que me lo convierta a número. Entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer? Recordemos que a NF le vamos a asignar la fila en la que se encuentra el valor buscado y lo vamos a hacer mediante la función no fila, ¿verdad? Que ya la tenemos acá, si mal no recuerdo, ya la habíamos utilizado también. Voy a ir a su definición, aquí la tenemos. Échale un ojo, revísala otra vez. ¿Qué es lo que hace? Utiliza la función coincidir, que es el equivalente a match. Aquí la tenemos, es una función que yo desarrollé, pero obviamente es para que pues vaya acorde con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta función nos va a retornar el número de fila en la que se encuentra ese valor. Por lo tanto, lo que estoy haciendo simplemente le estoy diciendo que si es un valor numérico, lo que he escrito en el texto, en el campo texto buscar, pues que me lo convierta a long, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que los cuadros de texto tienen valores, o aunque nosotros escribamos un número, ¿verdad? En realidad se comporta como un texto, entonces lo tenemos que convertir a numérico, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo simplemente lo estoy convirtiendo, ¿verdad? Y en caso de que no sea numérico, pues lo estoy convirtiendo a texto, ¿ok? ¿Qué sentido tiene convertirlo a texto? Mucho, porque podemos tener también columnas, ¿verdad? Que son texto, y si yo tengo un número en el formulario, pues puede que de repente no me respete la forma del formato y no me lo considere. Si yo tengo una columna alfanumérica, pero no tiene formato de texto, ¿verdad? Entonces ahí puede haber un conflicto. Entonces toda esa parte la tenemos que considerar siempre, ¿eh? No nada más cuando escribimos fórmulas en la hoja de cálculo, con mayor razón también las debemos de considerar desde acá, desde el editor de código. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí estamos obteniendo el número de fila, ¿verdad? ¿Y qué vamos a obtener el número de fila? ¿Dónde? Ah, mira, este es el valor buscado. ¿En dónde lo voy a buscar? En mi hoja, en este caso, en mi variable tabla que me guarda el nombre de la hoja que le pertenece a este formulario. Y luego me dice, que en qué columna lo quiero buscar. Pues aquí, mira, tengo columna buscar concatenado con columna buscar. ¿Esto qué me devuelve? Recuerda que columna buscar que tengo acá de manera global se refiere a la columna I. Por lo tanto, ¿verdad? Me está concatenando de dos puntos D, lo que quiere decir es que me va a buscar acá en toda esta columna, ¿ok? Ya me captaste. Aquí va a venir a buscar y básicamente lo que estoy haciendo es como si estuviera haciendo aquí un match o un coincidir, ¿verdad? Valor buscado, voy a poner el ejemplo de que aquí tengo el texto que voy a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi tabla entradas, en la columna D, ¿ok? Eso es lo que está haciendo básicamente lo que tengo acá, aquí. Columna buscar tiene el nombre de la columna, en este caso la columna D, lo concateno con dos puntos y luego otra vez columna buscar para que me haga, me complete la fórmula, ¿no? Y lo mismo acá, solamente que acá lo convierto a un valor numérico y acá lo convierto a un valor de texto, ¿ok? Entonces, ¿por qué utilicé coincidir? Perdón, no porque utilicé coincidir, utilicé la función fila, porque si tú vas a la función fila, te vas a dar cuenta por acá que utiliza la función coincidir, y en caso de que se evalúe como un error o algo por el estilo, ¿verdad? Pues como acá tiene el on error resume next, ¿ok? Recuerda que esto se brinca todos los errores en caso de que ocurran. Entonces, en caso de que ocurra un error acá, porque no existe, recuerda que cuando un dato no existe, coincidir o buscar B me devuelve un error. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí, que en caso de que ocurra un error, pues simplemente me va a devolver 0. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de una función del tipo long es 0. Por lo tanto, si es 0, si esta parte me retorna 0, quiere decir que no existe, pero yo le estoy diciendo aquí, hey, si NF es mayor que 0, quiere decir que sí encontró el dato y tiene un número de fila asignado, ¿verdad? Entonces, y solo entonces, vamos a realizar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, esta parte,
En realidad esta parte lo busca, ¿verdad? Lo busca y obtiene el número de fila. Solamente el número de fila. No tiene más datos, solamente tiene el número de fila en la cual se encuentra ese valor que yo estoy buscando, ¿ok? Ojo ahí. Ahora, ¿qué más vamos a hacer acá? Pues acá vamos a utilizar esta función que ahorita te voy a mostrar, ¿ok? Ya casi estamos terminando con esta clase porque no es no quiero que sea muy extensa. La anterior, de verdad que sí fue muy extensa, pero era necesario que fuera así de extensa para no hacerla en tantas partes y no tener que estar regresando y a lo mejor comentando de videos anteriores. Entonces, esta función buscar o PS buscar me va a ayudar. ¿A qué me va a ayudar? Ahorita te voy a mostrar a qué me va a ayudar. Ok, la función PS buscar aquí la tengo. Y como puedes ver, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 argumentos, ¿ok? El primer argumento es el formulario, ¿ok? Es del tipo user form, o sea que es del tipo objeto, no le tengo que poner el nombre del, bueno, sí tengo que poner el nombre del formulario, pero no como un texto, sino como un objeto. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esa parte, ¿ok? Me pide un formulario, me pide un número de fila del tipo long, me pide un nombre de la hoja, me pide las columnas y me pide los controles, ¿ok? Ahorita vamos a ver toda esa parte a qué se refiere. Y el asunto aquí es que este buscador, aparte de encontrarme la fila, ¿verdad? La fila en la que se encuentra el dato que yo voy a buscar, por ejemplo, si busco el PRD-002, lo va a encontrar en la fila 4, ¿verdad? Y lo que va a hacer la función buscar es que además de encontrarlo, porque recordemos que la NF, la variable NF, con el número de fila o con la función no fila, me va a decir que está en la fila número 5, ¿verdad? Aquí. Pero la función buscar lo que va a hacer es que me va a llevar estos datos, me va a llevar el dato de la columna descripción, de la columna precio, de la columna cantidad, subtotal, de cada una de las columnas, me los va a llevar y me los va a poner o me los va a mostrar en los controles o en los campos del formulario. ¿Cómo es que hace esa parte o cómo es que puede funcionar con todos los formularios, ¿verdad? Sin tener que mover absolutamente nada. Bueno, esas son las ventajas de utilizar funciones, ¿verdad? Esas son las ventajas de utilizar funciones. Y por cierto, tengo un curso que al día de hoy estoy dictando un curso de desarrollo de funciones. Por si te interesa, pues contáctanos a través de la página para que te podamos dar información al respecto. Entonces, ¿en base a qué se va a llenar? En base a esto, mira, como puedes ver, acá tenemos la columna F, perdón, la columna G tiene columnas y tiene separadas la A, la B, la C, que ya la estuvimos viendo también en una clase anterior, y también tiene los controles, básicamente tiene los nombres de los controles, ¿verdad? Separados también por ese carácter especial. Entonces, en base a esto, va a trabajar el buscador, por eso es que es necesario que, mejor dicho, es necesario que las tengamos en cada uno de los formularios, así como los tenemos aquí, para que el buscador funcione. ¿De acuerdo? Entonces, voy a regresar acá. Entonces, esta función, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero tenemos acá los argumentos de la función. Adicional a ello, tenemos unas variables, WS datos del tipo worksheet, calls del tipo variant, controls o CTLS del tipo variant también, J del tipo byte, esta va a ser para iterar en el ciclo, esta va a almacenar todas las columnas y todos los controles que tenemos acá, aquí, ¿verdad? Estos y estos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como son del tipo variant, los voy a separar mediante la función split para crear una matriz para cada uno. Como puedes ver, mira, el separador, que es este argumento que me pide aquí, el delimitador, es este carácter con el que tengo separados allá los datos en la hoja PS objetos, ¿ok? Básicamente lo que hace la función split, recuerda, crea una matriz, ¿verdad? De tantos elementos existan separados por este carácter en
en este caso, en el texto columnas. ¿Dónde está columnas? Pues se lo voy a pasar por argumento a la función cuando la mande llamar, ¿ok? Entonces, lo mismo con los controles y lo que hacemos después es una evaluación. Si el campo o el argumento columnas está vacío o el argumento controles está vacío, pues le decimos que la función buscar va a tomar el valor de -1 y en ese momento terminamos, ¿ok? En caso de que cualquiera de esos dos parámetros, columnas o controles, simplemente tenga comillas dobles para engañarla, como que le pasamos un dato, ¿verdad? Pues aquí nos va a botar y nos va a decir que el resultado de utilizar la función va a ser -1 y -1 significa pues que cualquiera de los dos, los campos, las columnas o los controles están vacíos. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿ok? Entonces terminamos aquí. Si no sucede esta parte, si no cae aquí, entonces continúa y ahora lo que hace es validar la cantidad de elementos mediante el uso de la función uBound, ¿ok? Esta parte cuenta la cantidad de elementos que se almacenaron en esta matriz calls. Recuerda que calls va a guardar una matriz de la cantidad de elementos que tenga columnas, donde después de separarlos por este delimitador, ¿ok? Lo mismo con CTLS. Entonces esta parte lo que hace es cuenta cuántos elementos tiene calls y cuenta cuántos elementos tiene CTLS. Si son distintos, pues quiere decir que o hay columnas de más o hay controles de más, por lo tanto, pues no deberíamos de poder continuar porque cuando querramos asignar los valores, ¿verdad? Los datos que tenemos en la hoja a los controles del formulario, pues de momento no nos van a alcanzar o las columnas o los controles. Entonces, en caso de que eso suceda, le decimos que PS buscar va a ser igual a -2 y vamos a salir de ahí, ¿ok? -1, -2 pudo haber sido -1000, -2000, ¿verdad? Lo interesante aquí es que recordemos que -1 se refiere a que cualquiera de los dos está vacío y que -2 significa que uno tiene más elementos que otro, ¿ok? Ese es únicamente para control nuestro. Y ahorita lo vamos a ver dónde vamos a utilizar esos números. En caso de que nada de esto suceda, pues continuamos con el ciclo y ahora sí le vamos a decir que va a iterar, j va a ser igual a 0 en nuestra variable del tipo byte que tenemos acá. Y va a ir desde 0, porque recuerda que una variable del tipo numérica, como es el caso de la byte, empieza a 0 o su valor original es 0. Igual estamos diciendo aquí que va a iniciar desde 0 ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de elementos que tenga, ya sea controles o que tenga columnas, ¿ok? Calls o CTLS porque deben de tener los mismos. Pude haber tomado calls o pude haber tomado CTLS como este caso fue el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, uBound, o mejor dicho, una matriz base 0 empieza su conteo a partir del 0, por lo tanto, si tengo 10 controles en el formulario, esta parte va a tener un valor de 9, pero como inicia desde el 0, pues del 0 al 9 son 10 elementos, ¿no? Entonces, va a recorrer cada uno de ellos y los va a evaluar. Aparte tiene algo interesante, obviamente, ¿verdad? Porque aparte de que va a darnos el dato, pues lo que va a hacer es que los controles en la propiedad tag tenemos la ventaja de que en este caso, ¿verdad? Si yo le pongo dt igual a 0, allá en la propiedad tag del control, voy a venir a mostrártelo acá, voy a agarrar el de entradas como referencia. Y por ejemplo, si yo tomo este de fecha de entrada, pues aquí debería yo de capturar una fecha, ¿verdad? Si me voy a su propiedad tag, acá, puedes ver que tengo aquí unos datos, tengo dt igual a 2 y luego tengo una coma y tengo rec igual a 1. El rec igual a 1 ya habíamos visto que es para que sea un campo requerido, que si yo no escribo el dato, cuando le doy guardar, me va a decir que es obligatorio que escriba ahí un dato, ¿ok? El dt igual a 2 significa que es un tipo de dato, el tipo de dato, el dt igual a 2 significa que debe de tener un dato de valor fecha, ¿ok? ¿Y cómo sé que yo que debe de ser fecha? Pues bueno, nada más porque en algún momento se me ocurrió y obviamente yo puse esa nomenclatura o esa configuración, ¿verdad? Aquí la definí. Si estoy obteniendo, después de que ya entro en el ciclo, estoy obteniendo con este select case, mira, este select case que tengo aquí, perdón, este va más para atrás, aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces lo que estoy haciendo aquí en este select case, lo que estoy haciendo, mira, formulario es mi argumento que tengo acá, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy
referenciando al control del formulario, formulario.controls, ¿ok? ¿Qué control? ¿A qué control me estoy refiriendo? Pues mira, al que tengo aquí en mi matriz, en este caso CTLS, ¿ok? Recuerda que CTLS almacena los controles. ¿Cuáles controles? Esto que tengo acá, mira. Estos que tengo aquí, ID, fecha de entrada, folio, código, descripción. Es importante, obviamente, que aquí en esta hoja o en esta parte pongas todos los nombres de los controles del formulario, ¿verdad? No todos los que tengas en el formulario como tal, no. Todos aquellos donde se van a mostrar o se van a escribir los datos que le correspondan, ¿verdad? A cada una de las columnas. Por lo tanto, ¿en qué control estoy? O sea, ¿cómo sé en qué control estoy? No importa, no importa en cuál esté. La posición me lo va a dar J, que recordemos que J, ¿verdad? Inicia en 0. Entonces, el 0, pues va a ser el primer elemento que tenga mi matriz. Y conforme vaya dando vuelta, pues va a ir haciendo referencia a cada uno de los controles, así como los tengamos allá en nuestra hoja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues aquí ya tengo el nombre del control, hasta aquí. El punto tag se refiere a la propiedad tag de ese control. ¿De qué control? Bueno, del control que tenga almacenado en esta matriz, en esta posición, pero que además sea de este formulario, ¿verdad? ¿Qué formulario? No importa cuál sea el formulario, ¿ok? Recuerda que esas son las ventajas de las funciones. No importa cuál sea el formulario, ¿verdad? Porque el formulario se lo vamos a pasar por argumento y entonces el argumento, el formulario que pasemos por argumento es el que va en el que se va a convertir esta parte que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos la propiedad tag, ya vimos que en la propiedad tag tenemos datos, ahora lo que estamos haciendo es que utilizando la función izquierda de lo que tengamos escrito en esa propiedad, le estamos diciendo que nos dé 4 caracteres o que seleccione, ¿verdad? 4 caracteres. Y aquí es donde empezamos a evaluar. Si case es igual a dt igual a 0, ¿verdad? Si los 4 primeros caracteres que hay en la propiedad tag del control es igual a dt igual a 0, pues quiere decir que o le vamos a dar un formato de texto, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que formulario.controls, ¿qué control? El mismo control al que hicimos referencia acá arribita. Ahora vamos a ir a su propiedad value para asignarle el valor. ¿Qué valor? Pues mira, lo que tengamos en WS datos, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a this workbook, a la hoja, nombre hoja. ¿Y qué va a ser o qué va a tener nombre hoja? Bueno, pues nombre hoja va a ser lo que nosotros le pasemos por argumento o por parámetro a nuestra función. ¿Ok? Entonces no te preocupes ahorita cuál es el nombre porque va a funcionar obviamente con cualquier formulario y con cualquier tabla. ¿Ok? Entonces, ya venimos aquí. Entonces, WS datos se refiere a esa hoja y ahora vamos con el rango. El rango va a ser la columna. ¿Qué columna? Pues la que me guarde la misma J, en este caso vamos a decir que es la 0, la posición 0, de mi matriz calls. ¿Qué me almacena? Recordemos que calls me almacena las columnas. Vengo otra vez y te la muestro. Recuerda, me muestra estas de aquí. Por lo tanto, la columna A va a ser la posición 0 de la matriz, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, cuando recién entra el ciclo, aquí en esta parte de aquí, se refiere a la columna A. ¿En qué fila? Pues en la fila, mira que está concatenado con fila. ¿Qué fila? Fila también es un parámetro o un argumento. Entonces va a ir a buscar esa en esa columna, en esa fila de esa hoja, ¿verdad? Va a ir a buscar el valor y el valor que encuentre ahí se lo va a asignar a este control que en teoría, ¿verdad? Pues debería de ser este. Si lo pusimos de manera correcta, ¿verdad? Pues entonces la columna A le corresponde al ID, la columna B le corresponde a la entrada, la columna C le corresponde al folio y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, aquí, como yo los ponga aquí, quiere decir que en ese orden también están los controles. Por eso es importante, ya lo había explicado en una clase anterior, que es importante que este orden sea que así están, ¿no? Como los pongo aquí,
es como va a ir tomando los datos de mi tabla, en este caso de la tabla de entradas, lo va a venir a tomar y lo va a ir a copiar a ese control, ¿verdad? Que esté en la misma posición de la matriz, ¿ok? Entonces, volvemos allá. Si se te hace muy complicado, regrésalo, deténlo, vuélvelo a escuchar, ¿verdad? Y utiliza ahí hasta que encuentres la lógica del asunto, porque si no, no vamos a poder dar con esa parte, ¿ok? Y simplemente, como dijimos que era texto, pues no le hacemos absolutamente nada, ¿no? Lo pasamos tal cual. Pasamos el dato de la hoja al control. Y básicamente esto es lo mismo que acá, que en cualquiera de todos estos, lo único que hicimos unos cambios acá es que si el tag es dt igual a 1, vamos a decirle que se trata de un número y lo vamos a convertir a doble, ¿verdad? Para que se comporte como un número. En el caso de que sean un número de miles o de cientos de miles, pues para que le ponga la coma y el separador decimal y el separador de miles, ¿ok? En el caso de que sea dt igual a 2, se trata de una fecha, quiero que se comporte como fecha, entonces lo convierto a fecha, ¿verdad? Para que me tome la configuración regional y me lo trate como una fecha. En caso de que sea dt igual a 3, pues quiero que se comporte como moneda. Y esta parte, ¿qué va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es que lo voy a convertir simplemente a doble. Bueno, aquí en realidad, bueno, acá le di formato de moneda, aquí está, ¿verdad? Y le doy formato de moneda con 2 decimales para que me muestre el formato de moneda. Si es el 4, pues un número sin formato, nada más para que sea un valor numérico. Y en caso de que sea cualquier otro, pues simplemente le ponemos el texto como tal, ¿no? Por aquello de que nos equivocamos y le pusimos el 6 o el 7, el 8, el 9, el 10 o lo que sea, pues ya le decimos aquí que nada más le pase el dato. Entonces, esta parte de aquí, aparte de pasar o de copiar la información de esa fila en esa hoja, de pasarla al control que le corresponde, pues le da formato según nosotros se lo hayamos definido en la propiedad tag del control. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya quedó explicada la función. Simplemente el nextj, pues es que va pasando control por control y a cada uno le va asignando su valor que hay ahí en la hoja de acuerdo al formato que le hemos establecido. ¿Ok? Entonces, en caso de no ocurrir ningún error, ¿verdad? Simplemente le digo que ps buscar va a ser igual a true y en caso de haber algún error, pues le voy a decir que ps buscar va a ser igual a ocurrió error, el número de error y el número y la descripción. Es una función del tipo variant, ¿verdad? Por eso es que me puede almacenar un valor booleano o me puede almacenar un valor de texto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tengo aquí la función. Vamos a ver ahora el complemento que ya con eso estaríamos terminando. ¿Ok? Ahora vamos a ver el uso de la función y vamos a venir acá donde nos quedamos. Entonces dijimos que si NF o el número de fila, cuando hicimos la búsqueda, era mayor a 0, quiere decir que el dato sí existe. Y básicamente ya lo único que hace falta, como sí existe, pues simplemente volcar los datos, ¿verdad? De allá de la hoja al formulario y ahí es donde vamos a hacer uso de la función ps buscar. Aquí está. Recordemos que mi R, acá la tengo arriba, es del tipo variant, es para almacenar el resultado de la función. Entonces, R es del tipo variant y aquí la ponemos y mandamos llamar a la función ps buscar. Entonces, dijimos que el primer argumento era formulario. Ahí dice, formulario, le ponemos mi. Recordemos que mi se refiere al objeto del formulario en el que estamos trabajando. En este caso, el formulario entradas, FRM entradas, ¿ok? Luego me pide, en la siguiente argumento, me pide el número de fila, le paso por parámetro la variable, ¿verdad? Donde yo almacené la fila que busqué, que aquí la tengo, NF. Luego me pide, hey, ¿en qué hoja vamos a ir a buscar los datos? Ah, mira, pues el nombre de la hoja lo tengo almacenado en mi variable tabla. Y luego me dice, hey, ¿cuáles son las columnas que vas a utilizar para yo poder buscar los datos y luego pasártelos a los controles? Lo que tengo almacenado en mi variable columnas y los controles que tengo almacenados en mi variable controles. Entonces, como todo esto lo tenemos en todos los formularios, entonces pues ya no vamos a tener que hacer cambios en el código. Simplemente lo que sí vamos a tener que agregar va a ser esta parte que agregamos ahorita, ¿no? Entonces, ya una vez que llegamos aquí, aquí lo ejecutamos y R me va a guardar el valor de verdadero o me va a guardar el valor de o me va a guardar el valor de -1 o me va a guardar el valor de -2 o me va a guardar el error. ¿Te acuerdas? Mira, voy a ir allá rapidito. Recuerda que dijimos que en caso de que las columnas o los controles estuvieran vacíos,
me iba a dar un valor de -1. En caso de que la cantidad de elementos fuera distinto, me iba a dar -2. Si todo sale bien, o ya que recorra todos los controles, me va a dar un valor de verdadero. En caso contrario, me va a dar el error y su descripción. Entonces, son 4 valores distintos los que me puede retornar la función psBuscar, y aquí es donde los vamos a evaluar. Si R es igual a verdadero, ¿ok? Si es igual a verdadero, quiere decir que la función hizo su chamba sin ningún problema. Por lo tanto, en este momento ya debería yo de tener los valores que encontró en esa fila, en la fila en la que se encuentra el dato que buscó, ya me trajo todos los valores y me los mostró en el formulario. En caso contrario, bueno, y guardamos en mi variable GNF, que se refiere a la variable global del número de fila, vamos a guardar el número de fila en la cual se encontró. ¿Para qué? Para que si en algún momento queremos borrar la información o guardar la información que hemos encontrado, pues ya tenemos el número de fila guardado, porque recuerda que en una clase anterior utilizamos esa variable para que si quieres te vayas a la clase anterior y veas a qué se refiere la variable GNF. ¿Ok? En caso de que R o el uso de la función psBuscar me retorne -1, pues le vamos a decir que la configuración de columnas o controles de la hoja está vacía. ¿Ok? Y si me retorna -2, quiere decir que las columnas y los controles no tienen la misma cantidad de elementos, como lo dijimos allá. Y en caso contrario, pues que me muestre el error, porque si no fue ninguno de esos 3, quiere decir que ocurrió un error que no hemos controlado. Entonces simplemente me va a regresar aquí. Le voy a decir que me muestre en un mensaje el valor de R. Recuerda que, ¿por qué R? Porque R me guarda el valor, el retorno de la función, ¿verdad? Y acá simplemente le estoy diciendo que si R es igual a -1, que me muestre esto, que si es igual a -2, me muestre esto, pero si no es ni igual a -1, ni es igual a -2, ni es igual a verdadero, pues entonces le estoy diciendo, hey, muéstrame lo que tienes en R, y pues R va a tener el error, el número de error y la descripción, ¿ok? Entonces, en caso de que no sea, ok, si es si fue verdadero, me va a decir, me va a mostrar, ok, vamos a ir acá, psBuscar. Ok, voy acá, psBuscar. Ok, no me muestra ningún mensaje en caso de que lo encuentre. Ahorita le vamos a agregar un mensaje, ¿ok? Pero si es verdadero, simplemente me muestra, me guarda el número de fila, ¿ok? Entonces, en caso de que NF sea mayor, no sea mayor a 0, o sea que es 0, quiere decir que no encontró el valor buscado, entonces simplemente me va a decir acá, el valor buscado, y luego me va a decir qué valor estoy buscando, no existe en la tabla. ¿Ok? Voy a ir a probar y para que veamos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, dijimos que en caso de que código fuera igual a código, pues no me va a decir, me va a decir que lo busque, ¿verdad? Como la voy a buscar en código, si yo le digo aquí, bueno, me voy a regresar a mi tabla entradas, acá, para poderla estar viendo. ¿Ok? Entonces, si yo le digo aquí que quiero buscar en PRD 010, pues como no existe, me va a decir que el valor buscado no existe. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber yo que efectivamente me va a retornar el valor -1, -2, -3? Mira, voy a poner acá la J, la I y la J. Llegaba hasta la H, voy a poner la I y la J. Y voy a venir a ejecutar y le voy a poner acá, bueno, pues de entrada, mira, ya no me mostró los datos, ¿verdad? Porque pues ahí ocurre un error, no encuentra, no hay la misma cantidad de elementos, por eso no me pudo llenar el formulario, porque si te acuerdas, me mostraba el primer registro. Entonces, si yo vengo acá y le pongo PRD 010 y le doy buscar, me dice que el valor buscado no existe en la tabla, ¿verdad? Entonces, no tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, si yo vengo acá y, por ejemplo, quito todos estos y ejecuto y quiero buscar algo, me dice que no existe, ¿verdad? A ver, ¿dónde está?
Ah, ok, me dice que no existe, ya sé por qué me dice que el valor buscado no existe, porque aquí simplemente, si en caso de que la fila sea 0, pues simplemente me dice que no existe. Perfecto, voy a regresar acá y voy a regresarlo hasta la columna H. Ahí. H, entradas, H. Ok, perfecto, ahí está. Materiales, entradas. Entonces, si venimos acá, ahora sí, mira, ya me mostró todos los datos porque las columnas ya coinciden con los controles. Entonces, si yo vengo a buscar el PRD 002, pues básicamente lo que va a hacer es que lo va a venir a buscar y me va a traer todos los datos. Y mira, precio tiene en la propiedad tag, tiene DT igual a, no recuerdo cuál era el de la moneda, ¿verdad? Pero me lo convirtió a moneda, acá también me lo convirtió a moneda, acá me lo puso como fecha, ¿verdad? Y acá me le dio formato de número. Entonces, esa es la parte que hace la función buscar. Aparte de ir a buscar los datos, en realidad lo que busca, ¿verdad? Aquí la clave es obviamente la fila en la que se encuentra ese dato, que lo hacemos antes de utilizar la función buscar. La función buscar me pide como argumento un número de fila para en base a eso ir a ubicar todos los datos de esa fila y traérselos al formulario y volcarlos aquí. ¿Ok? Pero bueno, ya para terminar, lo que vamos a hacer nada más, pues vamos a ir a otro formulario, ¿verdad? Que tenemos acá. Acá tenemos el formulario de materiales y también tenemos acá, me voy a cambiar a la hoja materiales y tenemos el mismo formulario y tenemos el mismo código. Lo único que cambiaría en base al otro, pues es que le agregamos acá la parte, esta de aquí, que está justo después del if y antes del isNumeric, ¿verdad? Que sería aquí. Aquí. Sería lo único. Todo lo demás está completamente igual, no hemos movido nada, tú puedes revisar, copiar y pegarlo del otro formulario, ¿verdad? Y básicamente va a ser lo mismo. Bueno, no tiene obviamente también el evento del botón, perdón, del texto, del cuadro de texto, el evento enter y el evento after update no lo tiene, solamente sería cuestión de copiar el código porque cuando lo copié, no estaba incluida esa parte, pero en realidad lo que tiene el formulario entradas es lo que utilizarías para cualquier formulario. Ya nada más tienes que copiar del botón search, pues tendrías que copiarlo y pegarlo, ¿verdad? En el formulario, o si haces como comentamos en la clase anterior, la idea es que cuando ya tengas el formulario completo, con el buscador, con el navegador de registros, con el guardar, nuevo, borrar, salir y todo eso, ya que lo tengas bien completo, pues ya exportas un formulario como una plantilla o como un templete y cada vez que vayas a hacer un formulario nuevo con una tabla nueva o que vayas a agregar pues una transacción nueva, pues simplemente importas ese formulario y ya entonces ya le agregas los controles que le tienes que agregar, ¿no? Entonces, esa es la parte que al final deberías de tener o deberíamos de tener ya un formulario completo con todo lo que necesitamos para que simplemente lo exportemos y lo importemos. Va a haber ocasiones, obviamente, que vamos a requerir un formulario que no tiene que ser como porque a lo mejor simplemente va a ser para buscar un dato o para hacer una comparación o qué sé yo. Pero cuando hablemos de guardar de alta, baja y modificación de registros, este formulario nos debe de servir para todos. Entonces, ahí tienes el buscador. Lo único que tienes que hacer, bueno, sí tendrías obviamente que copiarlo en caso de que ya tengas otros formularios, ¿verdad? En el cual no lo tengas, pues simplemente copia esta parte, acomódalo ahí como tú mejor lo veas, ¿verdad? Y copia la función PS buscar, que la vas a tener en este archivo de trabajo. Si ya tienes otro proyecto en el que empezaste a implementar ya lo que hemos estado viendo a lo largo de estas clases, pues simplemente llévate esa función, ¿verdad? Y llévate la parte del código del botón buscar y si es posible también, pues el código que tiene el cuadro de texto donde escribimos el dato. Recuerda que todo esto, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tiene mucho que ver toda la configuración que estamos guardando en la hoja PS objetos, ¿ok?
Y hay muchísimas cosas todavía que se le pueden agregar, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, ahí tienes un buscador, ¿ok? Valga la redundancia para que puedas buscar información y te he demostrado, ¿ok? Porque lo he hecho, te lo he demostrado con pruebas que funciona, ¿verdad? En cualquier formulario. La configuración o la clave está obviamente que la hoja PS objetos contenga los datos que debe de contener. Recuerda, la cantidad en la parte que dice columnas, en la columna G y en la columna H, la cantidad de elementos que hay aquí debe de ser la misma que hay acá. ¿Ok? Elementos, recuerda, cada elemento son todos aquellos que están separados por el carácter delimitador. En este caso, la columna A, B, C, D, E, F, G, H. Cada una de ellas debe de tener pues una posición que le corresponda en los controles. Por lo tanto, la columna A, su dato, el dato que tengas en la columna A de la tabla entrada se va a guardar en el campo ID, lo que tengas en la B en el campo fecha entrada y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, es importante que esa parte cuadre, porque si esta parte no cuadra, pues entonces va a haber un revolvedero de datos y esa parte no queremos que ocurra, ¿no? Entonces, recuerda que la idea principal de tener una hoja PS objetos es con el único fin, ¿verdad? De que esta parte sea configurable sin tocar el código, ¿ok? Esa es la parte que nos va a llevar poco a poco a que podamos ir creciendo como profesionales en cuestiones de la programación. No importa que te digan que eres programador únicamente de VBA, no importa. Eres un programador y esa es la parte que te debes de creer, pero pues hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, hay que ponerle mucho empeño, ¿verdad? Y sobre todo hay que practicar mucho. Entonces, esta hoja nos sirve como configuración para nuestros formularios, para nuestro buscador, para nuestros botones de acción, de guardar, borrar, nuevo. Entonces, toda esta parte, todo lo que sea de configuración, no importa que le agreguemos 20 columnas más, si eso nos va a ayudar a que nuestros formularios sean más funcionales, lo vamos a ir haciendo clase tras clase. Por lo tanto, te invito a que escudriñes la clase del día de hoy, que le des una repasada a esa función. Yo sé que las funciones, si no tienes experiencia con ellas, puede resultar un poco difícil captar la idea, pero no te preocupes, lo interesante de todo esto es que no te tienes que aprender la función. O sea, puedes estudiarla, ¿verdad? Para ver su funcionamiento, para ver cuál fue la idea o cómo es que hace la chamba y todo lo demás. Pero lo interesante de todo esto es que en realidad no necesitas aprenderla, ni tienes que reescribirla, ni nada. Lo que tienes que aprender, ¿verdad? Es cómo agregar esta configuración y respetar esa configuración para que el buscador en el formulario sea todo un éxito en cada uno en el que lo implementes. Entonces, te espero la siguiente clase. Vamos a ver la barra de navegación que tengo por aquí. Esta parte, esta barra de navegación, como puedes ver, mira, me va a servir para irme al primer registro. Ahí estoy en el ID número 1. Déjame, voy a entradas de material. Y te voy a dar un adelanto rapidito, únicamente de lo que hace, que obviamente pues seguramente lo vas a poder estar probando, pero vamos a dar la explicación. Si le doy aquí, pues cuando se abre el formulario me muestra el primer registro, en este caso el ID 1. Si yo le doy acá, que es ir al siguiente registro, me manda al número 2, al 3, al 4, al 6 y hasta ahí termina. Si le hago ir al primero, pues me manda al 1. Si le hago ir al último, me manda al 6. Si le hago ir al registro anterior, pues me va regresando al anterior hasta llegar al primero. Entonces, esa barra de navegación te vas a dar cuenta, si es que te adelantas y empiezas a ver, pues te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver también con la función buscar, pero lo dejamos hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que lo disfrutes mucho. Hasta pronto.